Dios mío. Has tenido tanto miedo de estar solo que se te olvidó quién eres cuando nadie te necesita. Y si el vacío que sientes en la soledad no es porque estás roto, sino porque llevas tanto tiempo actuando que el silencio se siente como la muerte. Si sigues huyendo de ti mismo, vas a pasar toda tu vida haciendo todo para todos y nada para la persona que más importa. Pero hay algo que Carl Jung entendió sobre el alma que podría cambiarlo todo. Elena está sentada en su departamento a las 2 de la mañana, deslizando la pantalla de su celular por tercera vez en 10 minutos. Nada, ni una llamada perdida, ni un mensaje urgente, ni una crisis que resolver. Por primera vez en meses, nadie la necesita, y en lugar de sentirse aliviada, se siente invisible. El silencio en su departamento no es paz, ¿qué va? Es ensordecedor. Es el sonido de una vida que solo sabe existir en relación con el dolor de los demás. Elena revisa su correo de trabajo. Nada urgente. Desliza por las redes sociales buscando a alguien cualquiera que necesite un consejo, apoyo, un hombro para llorar. Pero esta noche sus amigos están bien. Su familia se las arregla. Sus compañeros de trabajo no están teniendo crisis. Y Elena, está teniendo una crisis existencial entre los cojines de su sofá. Este es el momento que quiebra a la mayoría de los empáticos. No es el rechazo, no es el abandono. Es la aterradora verdad de que sin alguien a quien salvar, arreglar o sanar, no saben quiénes son. Elena ha pasado toda su vida adulta creyendo que su valor estaba en ser útil. Cuando sus amigos dejaron de llamarla con sus problemas, cuando su familia aprendió a arreglársela sin su apoyo constante, cuando su pareja por fin dijo, «Estoy bien», de verdad no se sintió libre. Se sintió borrada. Esto es lo que Carl Jung llamó la sombra del ayudante, el espejo oscuro de la empatía que susurra. Si no te necesitan, no existes. Pero esta noche, Elena está a punto de descubrir algo que va a romper todo lo que creía saber sobre el amor, el valor y lo que significa ser fuerte. Toma aire conmigo. Fíjate en lo que sientes ahora mismo. ¿Te suena conocida la historia de Elena? ¿Sientes ese pánico especial que no viene de estar abrumado, sino de sentirte innecesario? Esta no es una historia sobre ser demasiado sensible. Es una historia sobre lo que pasa cuando tu identidad se enreda con las necesidades de los demás y el momento aterrador en que te das cuenta de que te perdiste en el camino. Jung nos enseñó que todos usamos máscaras, personas que hemos creado para sobrevivir en el mundo. Pero para empáticos como Elena, la máscara no es solo cortesía social, es un sistema de soporte vital. La persona del ayudante dice, valgo porque doy. Soy valioso porque me sacrifico. Me quieren porque me necesitan. Pero bajo esta máscara hermosa y agotada, vive la sombra, la parte de ti que abandonaste para mantener felices a los demás. La sombra susurra verdades que te da miedo decir. Estoy harto de ser el terapeuta de todos. Quiero que alguien me cuide. Me enoja que mi dolor no importe tanto como el de ellos. Escucha bien esto, no es egoísmo. Es tu alma suplicando que la vean. Déjame contarte de Marcus, un trabajador social de 34 años que pasaba sus días sanando traumas y sus noches despierto preguntándose si alguien lo amaría si dejaba de ser útil. Marcus había perfeccionado el arte del camuflaje emocional. En el trabajo era el terapeuta que nunca tenía días malos. Con sus amigos era el que escuchaba y nunca necesitaba ser escuchado. En sus relaciones era el que daba sin pedir nada a cambio. Aprendió este baile desde pequeño. Creciendo en una casa donde las emociones eran explosivas o totalmente reprimidas, Marcus descubrió que el lugar más seguro para existir era sirviendo a los demás. Cuando sus papás peleaban, él era el mediador. Cuando su hermana sufría, él era su terapeuta. Cuando sus amigos enfrentaban crisis, él era su roca.
En algún momento Marcus dejó de preguntarse qué necesitaba y empezó a buscar qué les faltaba a los demás. Pero tarde en la noche, cuando la actuación terminaba, Marcus sentía algo aterrador: rabia. Rabia por ser el basurero emocional del dolor de todos. Rabia por ser visto como infinitamente fuerte mientras se desmoronaba en secreto. Rabia por amar a gente que parecía quererlo solo, por lo que podía hacer por ellos, no por quién era cuando no podía hacer nada. Esta rabia no era un defecto. Era la señal de emergencia de su psique, un grito desesperado de las partes de sí mismo que había encerrado para ser el ayudante perfecto. El trabajo de sombra de Carl Jung revela lo que muchos tememos admitir. Las partes que reprimimos no desaparecen, se distorsionan. Se filtran en nuestras relaciones como resentimiento, agotamiento, incluso enfermedad. Jung lo llamó proyección. Damos las partes de nosotros que nos da miedo aceptar y luego nos preguntamos por qué nos sentimos vacíos. Marcus proyectaba su necesidad de cuidado en los demás y luego les resentía por no saber mágicamente que se estaba ahogando. Proyectaba su deseo de descansar en los demás y luego se sentía culpable por querer lo que daba libremente. Proyectaba su hambre de amor incondicional en los demás y luego se sentía abandonado cuando no podían llenar el vacío que él mismo había cavado durante años. Esto es lo que Jung entendió sobre esta división. Cuanto más negamos nuestra sombra, más nos controla desde el inconsciente. Marcus no solo ayudaba a otros, inconscientemente intentaba sanar al niño abandonado dentro de sí mismo, al convertirse en el salvador que siempre necesitó. Pero cada vez que salvaban a alguien más, ese niño interior se sentía más abandonado, porque el rescate siempre ocurría allá afuera, nunca adentro. La división lo estaba matando lentamente. El ayudante se agotaba más, la sombra se enojaba más, y el verdadero Marcus, el que estaba bajo ambas máscaras, seguía invisible incluso para sí mismo. Jung escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a entendernos a nosotros mismos. A Marcus le molestaban las personas que parecían priorizarse sin esfuerzo, que podían decir no, sin culpa, que podían ser amados sin ganárselo. Lo que no entendía era que su irritación era en realidad envidia, señalando las partes de sí mismo que había exiliado para ser el ayudante perfecto. Hasta que un jueves por la noche algo cambió. Marcus llegó a su departamento vacío y en lugar de tomar su celular para checar a alguien, simplemente se sentó. En el silencio escuchó algo que había evadido por años. Su propia voz haciendo una pregunta que lo cambió todo. ¿Quién soy cuando no estoy salvando a nadie? La pregunta flotó en el aire como humo imposible de ignorar. Y por primera vez en su vida adulta, Marcus no intentó distraerse de la incomodidad de no saber la respuesta. La verdad que destrozó a Marcus, y que podría destrozarte a ti, es esta. No le temes a la soledad. Le temes a ser inútil. En algún momento aprendiste que tu valor era condicional, que el amor era algo que ganabas con servicio, no algo que merecías por existir. Aprendiste que tus sentimientos eran demasiado así, que te convertiste en un contenedor para las emociones de los demás. Aprendiste que tus necesidades eran inconvenientes, así que te volviste hipervigilante a las necesidades de todos los demás. Aprendiste que tu yo auténtico no era suficiente, así que construiste un yo falso hermoso útil que siempre da. Pero Carl Jung entendió algo profundo sobre este proceso. Escribió: el privilegio de una vida es ser quien eres, no quien crees que deberías ser, no quien todos necesitan que seas, quien realmente eres. El colapso no viene porque seas débil, viene porque tu alma está agotada de esconderse. Marcus se sentó en su departamento esa noche de jueves
y sintió que algo se abrió en su pecho, no rompiéndose, sino despertando. Por primera vez en años no estaba intentando arreglar a nadie. No estaba resolviendo problemas ni manejando emociones, ni siendo fuerte para alguien más. Solo estaba ahí, consigo mismo, en el silencio. Y en lugar del vacío aplastante que esperaba, sintió algo más. Curiosidad. ¿Qué quiero yo de verdad?, susurró al silencio. La pregunta flotó en el aire como una oración que había olvidado cómo decir. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había preguntado qué quería él en lugar de qué necesitaban los demás. No recordaba la última vez que se había quedado quieto sin buscar inmediatamente a alguien a quien ayudar. No recordaba la última vez que había sentido sus propios sentimientos sin intentar arreglarlos, esconderlos o usarlos para entender mejor a alguien más. Este momento de reconocimiento fue lo que Jung llamó la confrontación con la sombra. El momento aterrador y liberador en que dejas de huir de las partes de ti mismo que tenías miedo de reconocer. Marcus empezó a ver la intrincada red que había tejido alrededor de su identidad. No solo ayudaba a la gente, necesitaba que lo necesitaran, porque sus necesidades validaban su existencia de una manera que su simple presencia nunca pudo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se había vuelto tan temeroso de su propio valor intrínseco, que tenía que ganárselo con servicio? El recuerdo emergió lentamente como una fotografía, revelándose en un cuarto oscuro. Tenía 7 años sentado en su cuarto mientras sus papás se gritaban abajo. Su hermanita lloraba en la habitación de al lado, y Marcus, el pequeño e indefenso Marcus, tuvo una revelación que moldearía los siguientes 27 años de su vida. Si tan solo pudiera arreglar esta situación, si tan solo pudiera hacer felices a todos, si tan solo pudiera ser lo suficientemente útil, entonces quizás el caos se detendría, y funcionó. Cuando consoló a su hermanita, el llanto paró. Cuando hacía chistes en las cenas familiares, la tensión se aliviaba. Cuando se convirtió en el mediador emocional de la familia, ganó algo que parecía amor. Pero era un amor condicional. Amor basado en la actuación. Amor que requería que se abandonara a sí mismo para mantenerlo. Jung llamó a esto el yo falso. Una identidad cuidadosamente construida que gana aprobación pero le cuesta el alma. Marcus no estaba teniendo un colapso. Estaba teniendo un avance hacia la verdad de la que había estado huyendo. Había estado tan ocupado siendo necesitado, que olvidó cómo simplemente existir. El miedo no era realmente a estar solo. El miedo era a descubrir que era una persona completa, digna de amor, cuidado y atención, incluso cuando no estaba desempeñando el papel de ayudante. Especialmente cuando no estaba desempeñando el papel de ayudante. Esto es lo que Jung quiso decir con la función trascendente. El momento en que la mente consciente deja de pelear con el inconsciente y algo nuevo surge de la colisión. Marcus estaba descubriendo que bajo el ayudante y bajo la sombra vivía algo más, su yo auténtico. El yo que existía antes de que aprendiera a actuar el amor. El yo que era inherentemente valioso no por lo que hacía, sino por lo que era. Pero este reconocimiento venía con una implicación aterradora. Si era valioso simplemente por existir. Entonces, ¿qué significaba eso de todos los años que pasó ganándose su valor con servicio? ¿Qué significaba eso de las relaciones construidas sobre su utilidad? ¿Qué significaba eso de toda su identidad? Tómate un momento. Siente esta verdad en tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando imaginas ser amado no por lo que haces, sino por quién eres? Jung escribió: tu visión se vuelve clara cuando miras dentro de tu corazón. Quien mira afuera sueña. Quien mira adentro despierta. Marcus por fin estaba mirando adentro. Y lo que encontró allí cambiaría todo. Pero primero tenía que hacer duelo.
Porque reconocer tu valor auténtico significa llorarle a todos los años que pasaste creyendo que tenías que ganártelo. Y ese duelo, ese fue solo el comienzo. 3 meses después, Ana, la amiga de Elena que había visto su propia crisis de ayudante desarrollarse, se encontró en el mismo lugar que Marcus sola, pero esta vez por elección. Ana siempre fue la amiga que dejaba todo por una llamada de crisis. La hija que manejaba el drama familiar. La pareja que arreglaba lo que estaba roto. Pero algo cambió después de ver el viaje de Elena. Ana empezó a notar el patrón. Cada vez que se sentía ansiosa o insegura por su propia vida, buscaba inmediatamente a alguien más para ayudar. Era un ritual inconsciente. Miedo. Arregla a alguien más. Tristeza. Conviértete en la terapeuta de alguien. Perdida. Encuentra a alguien que necesite ser salvado. Ayudar no era pura compasión, era una escapatoria. Esta noche, Ana estaba experimentando algo revolucionario, quedarse consigo misma cuando surgía la incomodidad. Su celular vibró, una amiga en crisis. El impulso familiar le apretó el pecho, la urgencia de dejar todo e ir al rescate. Ana miró la pantalla del celular. Podía ver el avance del mensaje. Todo se está cayendo a pedazos. ¿Me puedes llamar hace 6 meses? Ana habría llamado de inmediato. Habría abandonado su noche, sus necesidades, su estado emocional para convertirse en lo que su amiga necesitaba. Pero en lugar de responder al instante, Ana se detuvo. Notó la ansiedad en su cuerpo, cómo su pecho se tensaba. La voz familiar que decía, «Si no ayudas ahora eres egoísta». Notó cómo sus propios problemas de repente parecían pequeños y manejables, comparados con la crisis de alguien más. Notó lo fácil que era enfocarse en el drama externo en lugar del trabajo interno. Y entonces, por primera vez en su vida adulta, le dijo algo radical a esa voz, tal vez. «Pero me quedo aquí de todos modos». Dejó el celular a un lado y se quedó con la incomodidad. Esto es lo que Jung llamó mantener la tensión de los opuestos. Aprender a estar presente con sentimientos contradictorios, sin actuar de inmediato para resolverlos. Ana se sintió egoísta y compasiva al mismo tiempo. Se sintió culpable y protectora de su energía al mismo tiempo. Se sintió asustada y curiosa al mismo tiempo. Durante los primeros 10 minutos, su sistema nervioso estaba en rebelión. Cada célula de su cuerpo le gritaba que tomara el celular, que resolviera la crisis, que regresara al papel familiar de rescatadora. Pero Ana había estado aprendiendo sobre la sombra de Carl Jung. Los patrones inconscientes que nos llevan a extralimitarnos, a dar demasiado, a ignorar nuestras propias necesidades para sentirnos valiosas. Había comenzado a entender que la individuación verdadera, como enseñó Jung, requiere el valor de sentarse en ese espacio entre la culpa y el crecimiento, de soltar quién creemos que debemos ser para descubrir quiénes somos realmente. Y la individuación, estaba descubriendo, requería el valor de decepcionar a las personas. No por crueldad, sino por autorrespeto. Conforme pasaban los minutos, algo inesperado ocurrió. Empezó a sentirse sólida. Por 20 minutos se quedó en su propia presencia sin intentar arreglar, salvar o servir a nadie. Y no desapareció. No se convirtió en una persona terrible. No dejó de preocuparse por los demás. Solo estuvo consigo misma, completamente. Jung enseñó que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, requiere aprender a tolerar la incomodidad de no saber quién eres cuando no estás desempeñando tus roles habituales. Ana estaba descubriendo algo profundo. Su valor no dependía de su productividad. Su valía no estaba atada a su utilidad. Su derecho a existir no era condicional a cuánto daba. Estaba aprendiendo lo que Jung llamó la realidad del alma. La comprensión de que eres inherentemente valiosa no por lo que haces,
sino por lo que eres. Una expresión única de la conciencia aquí, por razones más allá del desempeño. Durante esos 20 minutos, Ana empezó a sentir sus propios sentimientos, en lugar de intentar arreglarlos de inmediato. Sintió tristeza por algo que pasó en el trabajo. En lugar de alejar la tristeza o buscar a alguien para consolar, dejó que se moviera por su cuerpo como el clima. Sintió ansiedad por una decisión que necesitaba tomar. En lugar de buscar validación externa o consejo, escuchó su propia sabiduría interior. Sintió soledad. No la soledad desesperada que te lleva a rescatar a otros, sino la soledad limpia que viene de ser honesta sobre tu necesidad humana de conexión. Cuando Ana finalmente tomó su celular una hora después, algo había cambiado en la calidad de su presencia. Llamó a su amiga. Pero esta vez escuchó desde un lugar de elección, no de obligación. Ofreció apoyo desde un lugar de plenitud, no de vacío. Cuidó desde un lugar de fuerza, no de desesperación. La diferencia era sutil pero revolucionaria. Estaba ayudando porque quería, no porque necesitaba hacerlo para sentirse valiosa. Su amiga lo notó. «Suenas diferente», dijo. «Más tranquila, más presente». Ana sonrió. Por primera vez en años estaba presente, no actuando estarlo. No estratégicamente presente. Solo presente. Este es el punto de inflexión que todo empático debe enfrentar. El momento en que la soledad se transforma de exilio en santuario. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que elegiste estar solo contigo mismo? No porque tenías que hacerlo, sino porque querías explorar quién eres cuando nadie te observa. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste tus propios sentimientos sin intentar arreglarlos o usarlos para ayudar a alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio y no sentiste la urgencia de llenarlo con servicio a otros? Jung escribió. Los conflictos más intensos, si se superan, dejan tras de sí una sensación de seguridad y calma que no se perturba fácilmente. Ana estaba aprendiendo a superar el conflicto entre su persona de ayudante y su yo auténtico. Y lo que encontró en esa resolución fue algo que había buscado toda su vida: paz interior. 6 meses después de sus caminos separados para aprender a estar solos, Elena, Marcus y Ana descubrieron algo que lo cambió todo. La soledad no era un castigo, era un permiso. Permiso para sentir sus propios sentimientos sin intentar arreglarlos de inmediato. Permiso para querer cosas sin sentirse culpables. Permiso para descansar sin ganárselo con agotamiento. Permiso para existir sin justificar su existencia con servicio. Elena empezó a dar caminatas largas sin su celular, no porque evitara a la gente, sino porque estaba aprendiendo a disfrutar de su propia compañía. Durante esas caminatas practicaba lo que Jung llamó imaginación activa, dejando que su mente vagara y su inconsciente hablara. Descubrió que cuando no estaba monitoreando constantemente los estados emocionales de otros, por fin podía escuchar su propia voz interior. Y esa voz llevaba años intentando decirle cosas. Le dijo que estaba cansada de ser la cuidadora emocional en cada relación. Le dijo que quería ser vista y amada por quien era, no por lo que podía ofrecer. Le dijo que tenía sueños y deseos que no tenían nada que ver con ayudar a otros. Marcus comenzó a cocinar comidas elaboradas para sí mismo, no porque estuviera solo, sino porque merecía el mismo cuidado que siempre dio a los demás. Cada comida se convirtió en una meditación sobre el amor propio, una práctica de nutrirse con la misma atención que siempre reservó para otros. Empezó a notar lo extraño que se sentía. Qué culpable se sentía por dedicar tiempo y energía a algo solo para él. Cómo la voz en su cabeza le decía que era egoísta, indulgente, derrochador. Pero Jung le había enseñado algo crucial.
Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Marcus estaba haciendo conscientes sus patrones inconscientes. Estaba viendo qué tan profundamente había internalizado la creencia de que sus necesidades no importaban. Y al verlo, podía empezar a cambiarlo. Ana comenzó a decir: lo voy a pensar, en lugar de decir sí de inmediato a cada solicitud. No porque no le importara, sino porque estaba aprendiendo que su tiempo y energía eran sagrados. Esta simple frase, lo voy a pensar, se volvió revolucionaria para Ana. Creó un espacio entre el estímulo y la respuesta. Honró su derecho a tomar decisiones conscientes en lugar de reacciones automáticas. Al principio la gente se confundió con esta nueva Ana. Estaban acostumbrados a su disponibilidad inmediata. Su sí reflejó su disposición a dejar todo. A algunos no les gustó el cambio, se resistieron. La hicieron sentir culpable, la acusaron de volverse egoísta, y Ana aprendió algo importante. Las personas más molestas por sus límites eran las que más dependían de su falta de límites. Esto no era egoísmo. Esto era lo que Jung llamó autorrealización, el acto valiente de convertirte en quien realmente eres, en lugar de quien crees que debes ser. Descubrieron que su capacidad para amar a otros se profundizaba cuando dejaban de amar desde la necesidad y empezaban a amar desde la elección. Cuando Elena dejó de necesitar ser necesitada, se volvió genuinamente útil en lugar de compulsivamente útil. Podía ver las verdaderas necesidades de las personas en lugar de proyectar su propia necesidad de ser necesitada en cada situación. Cuando Marcus dejó de complacer a la gente por miedo, se volvió auténticamente amable en lugar de performativamente amable. Su amabilidad tenía límites, era sostenible. Venía de una taza llena en lugar de una vacía. Cuando Ana dejó de dar de más para evitar la culpa, se volvió verdaderamente generosa, en lugar de generosa con resentimiento. Daba porque quería cuando quería, de maneras que honraban tanto a ella como a los demás. Carl Jung escribió: lo más aterrador es aceptarse completamente a uno mismo. Pero también entendió que este terror es la puerta a la libertad, porque cuando ya no tienes miedo de estar solo contigo mismo, ya no estás desesperado porque otros validen tu existencia. Cuando ya no evitas tu propio dolor, ya no intentas compulsivamente arreglar el dolor de todos los demás. Cuando ya no huyes de tu propia oscuridad, ya no te sientes amenazado por la oscuridad de los demás. Te vuelves inquebrantable. No porque seas duro o desconectado, sino porque estás arraigado en algo más profundo que las opiniones, necesidades o estados de ánimo de los demás. Estás arraigado en tu propia alma. La paradoja que todo empático debe aprender es esta: cuanto más profunda es tu relación contigo mismo, más auténticas se vuelven tus relaciones con los demás. Porque ya no conoces a las personas desde un lugar de carencia, buscando que llenen el vacío que temes enfrentar. Las conoces desde un lugar de plenitud, capaz de verlas claramente, porque ya no proyectas tus necesidades no satisfechas en ellas. Ya no las amas para evitar amarte a ti mismo. Las amas porque has aprendido a amarte a ti mismo. Y eso lo cambia todo. Elena descubrió que cuando dejó de ser la gerente emocional de la familia, ellos aprendieron a manejar sus propias emociones. Y sus relaciones se volvieron más honestas, más reales, más conectadas. Marcus descubrió que cuando dejó de ser el terapeuta de todas sus amistades, se profundizaron. La gente empezó a verlo como una persona completa, no solo como un proveedor de servicios. Ana descubrió que cuando dejó de rescatar a todos, atrajo a personas que no necesitaban ser rescatadas. Sus relaciones se volvieron más equilibradas, más recíprocas, más nutritivas. Jung
Llamó a este proceso individuación. El viaje de toda una vida para convertirte en quien realmente eres. Y para los empáticos, la individuación requiere aprender el arte revolucionario, de ponerse a sí mismos primero. No de manera egoísta, de manera sagrada. Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes amar a otros desde un pozo vacío. No puedes sanar al mundo mientras ignoras tus propias heridas. Lo más radical que un empático puede hacer es aprender a estar solo sin sentirse inútil. Porque en esa soledad descubren algo extraordinario. Son suficientes. Tal como son. Sin actuar. Sin servir. Sin ganar su valor con sacrificio. Son suficientes. Esto es lo que Carl Jung entendió, y que la mayoría pasa por alto. Tu mayor fortaleza no es tu capacidad de ser útil para los demás. Tu mayor fortaleza es tu disposición a ser inútil para tu ego y esencial para tu alma. Cuando dejas de actuar la valía y empiezas a encarnarla, te vuelves magnético de una manera completamente distinta. La gente se siente atraída por tu presencia, no por tu actuación. Se sienten seguros en tu energía, no solo agradecidos por tu servicio. Viven tu amor como un regalo, no como una transacción, porque has aprendido el secreto que lo cambia todo. No necesitas ser necesitado para ser valioso. No necesitas ser indispensable para ser amado. No necesitas ser todo para todos para ser suficiente. Elena, Marcus y Ana descubrieron que su miedo a estar solos era en realidad miedo a ser ellos mismos. Y cuando finalmente se encontraron en el silencio, realmente se encontraron con curiosidad. En lugar de juicio, hallaron a alguien digno de conocer. Alguien digno de amar. Alguien digno de ser Jung, dijo. Quien mira afuera sueña. Quien mira adentro despierta. Has estado soñando que tu valor está en tu utilidad. Es hora de despertar a la verdad de que tu valor está en tu existencia. Este despertar es el corazón del trabajo de sombra de Carl Jung. Dejar de confundir tu identidad con tu utilidad. Enfrentar el silencio aterrador donde nadie te necesita y descubrir que sigues ahí. El empático que aprende a estar solo no se vuelve egoísta. Se vuelve soberano. No deja de preocuparse por los demás. Comienza a preocuparse por sí mismo con la misma ternura que siempre ha dado. No se vuelve duro. Se vuelve inquebrantable. Porque ha encontrado a la única persona que nunca lo abandonará, nunca lo usará y nunca necesitará que sea nada más que exactamente quien es él mismo. Aquí está tu invitación para comenzar este viaje. Esta noche antes de dormir, pasa 10 minutos solo contigo mismo, sin celular, sin distracciones, sin correr a ayudar a nadie. Solo tú contigo. Nota lo que surge. Nota el impulso de distraerte de encontrar a alguien para ayudar de hacer cualquier cosa menos estar presente contigo mismo. Y quédate de todos modos. Nota, no desapareces cuando dejas de actuar. Apareces. Esto es lo que Jung llamó el encuentro con el yo. El momento en que dejas de huir de tu propia presencia y comienzas a habitarla plenamente. Si este video ha tocado algo en ti, si te reconoces en el desplazamiento de medianoche de Elena, en la rabia de Marcus o en la pausa revolucionaria de Ana, entonces estás listo para la relación más importante de tu vida, la relación contigo mismo. Comenta abajo con estas palabras si estás listo para comenzar. Elijo la soledad. Elijo a mí mismo. No porque no ames a los demás, sino porque finalmente estás listo para aprender a amarte a ti mismo. El mundo no necesita otro empático agotado dando desde una taza vacía. El mundo necesita empáticos que den desde la plenitud, no desde el vacío. El mundo necesita ayudantes que sirvan por elección, no por obligación. El mundo te necesita al verdadero tú, no al tú que actúa. Y esa persona
Esa persona hermosa, compleja, a veces difícil, siempre valiosa. Te está esperando en el silencio. Ve a encontrarla. Porque cuando ya no tienes miedo de estar solo, te vuelves inquebrantable. Y el mundo necesita empáticos inquebrantables ahora más que nunca.